tema que estamos desarrollando. Y bueno, estamos en los métodos indirectos para determinar el coeficiente de permeabilidad, ¿no es cierto? Estamos ahí. Bueno, los métodos indirectos para determinar el coeficiente de permeabilidad generalmente se utiliza como datos preliminares para algunos trabajos, ¿no es cierto?, que se realiza o para tener algún conocimiento, digamos así, no muy exacto. Entonces, estos métodos son los siguientes. Por ejemplo, acá el coeficiente de permeabilidad acá, a partir de la curva, uno es el coeficiente a partir de la curva granulométrica. Entonces, generalmente inclusive hay algunas fórmulas empíricas que determinan, o sea, introducen justamente inclusive la temperatura. Y también, entonces estas fórmulas, como repito, ¿no es cierto?, son para algunos datos preliminares. Una de ellas, por ejemplo, según Hassen. Hassen dice que coeficiente de permeabilidad es igual a C, D sub 10, este D sub 10 se calcula mediante la curva granulométrica para calcular el diámetro efectivo de Hassen. De ahí sale esto. Hay que hacer una granulometría y calculamos el de 10. Eso nos va a dar en centímetros por segundo directamente. Entonces aquí tenemos, lógicamente, el D, el diámetro que este D de 10 lo tenemos que poner en centímetros. Ahora, este C es una constante. Por ejemplo, cuando el de 10 tiene un valor aproximado de 0,1 a 3 milímetros, C varía entre 41 y 146. Pero es recomendable tomar un valor promedio de 116. Entonces C vendría a ser C116 por D sub 10 al cuadrado. Eso nos da en centímetros por segundo. Bien. También hay otra fórmula, que es esta. Aquí introduce justamente la temperatura. Entonces la temperatura viene en grados centígrados. Entonces C por 0,7 más 0,003 por temperatura es sub 10 al cuadrado. Esto nos da directamente en centímetros por segundo. Lógicamente el D sub 10 siempre se expresa en centímetros. La temperatura en grados centígrados. De este modo se calcula este valor. Entonces, en dos casos, ¿no es cierto? Una expresión esta, o cuando se introduce la temperatura y toma este valor. Bien, ahora, otra ecuación es esta. Este es según Schiller, bueno, ¿cómo se lee? Schiller. Entonces, por ejemplo, ¿qué toma en cuenta? Además de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la temperatura, toma en cuenta también la porosidad del suelo. Aquí, lógicamente, hay que hacer ensayos de suelo. Aquí que nos dice 771 de sub 10 al cuadrado. Ese de sub 10 se encuentra en la curva granulométrica. Y C vamos a encontrar en función de la porosidad, utilizando esta tabla. Por ejemplo, aquí la porosidad es 26%, si queremos usar en porcentaje. 28% y 46%. Entonces el C, si es 0,26, o sea, el 26%, adoptamos 83.34. Y si es 38%, digamos, la porosidad, entonces tomamos 34.1. Sucesivamente. Ahora, si son valores intermedios, lógicamente hay que interpolar. Ahora, si nos dieran valores mayores a esto, entonces tomo siempre el mismo valor, nomás que sea. Los valores intermedios se interpolan. Ahora, por ejemplo, si me da un valor aquí de que sea, digamos, de 15% de N, entonces tomo el mínimo valor que es este valor. Los extremos se toma el mismo valor, tanto el inferior como el superior, los valores intermedios se interpolan. Bien, entonces, como ven, entonces tampoco no es tan empírico, porque fíjense, estamos utilizando la curva granulométrica del suelo con que estamos estudiando y también la temperatura con la cual está en el lugar, digamos, del estudio. Eso nos da directamente centímetros por segundo. Después hay una fórmula de Terzaghi, esta es exclusivamente para suelos arenosos. Dice C sub 1 D sub 10 al cuadrado por 0,7 más 0,32
por temperatura. T es temperatura en grados centígrados. Igualmente Terzaghi, para encontrar T sub 1, utiliza esta fórmula. N viene a ser la porosidad del suelo, expresado en decimales. Menos 0.13, igualmente aquí es raíz cúbica de 1 menos la porosidad, expresado en decimales, todo esto al cuadrado por un valor de C sub 0. Este C sub 0 es un coeficiente que se toma en cuenta tomando la forma de la angulosidad del material. Por ejemplo, aquí, arena de grano redondeado, dicen, ¿no es cierto? Entonces, es lógico. Si estamos utilizando material, hay que utilizar por lo menos una lupa para ver si el grano redondeado, si es angular o si es arenas muy finas. Entonces, si son grandes granos redondeados, adoptamos C sub 0 igual a 800. Si son arenas de granos angulares, 460. Si son arenas finas, menor a 400, y a criterio. Entonces, adoptando estos valores, con esta fórmula calculamos el C sub 1. Y luego, las temperaturas de temperatura del lugar, y D sub 10 de la curva granulométrica. Bueno, tomamos esta ecuación y calculamos la permeabilidad en centímetros por segundo. Obviamente aquí, lógicamente tampoco no es tan empírico porque estamos utilizando el material del lugar, el que queremos saber cuánto es su... Lógicamente, por ejemplo, para encontrar la porosidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar primeramente la relación de vacíos. Entonces, la relación de vacíos vamos a encontrar del suelo inalterado. Entonces, no es tan empírico que digamos. Entonces, para encontrar la porosidad, necesariamente tenemos que encontrar la relación de vacíos. Y además, tenemos que determinar su gravedad específica, que eso es. Con eso vamos a calcular la relación de vacíos y después calculamos la porosidad. Igual aquí, Terzaghi también hace lo mismo. Determina la porosidad. Bien. La otra prueba es muy fácil de hacerlo, ustedes pueden hacerla en su casa. Se llama prueba horizontal de capilaridad. Esto generalmente se aplica en suelos granulares, no en arcillas. Entonces, esta prueba es fácil en su realización, para la cual se utiliza un cilindro transparente, el cual se coloca en el suelo para luego sumergir en recipiente con agua, como se indica en esta figura. Fíjense. Este es un recipiente que contiene agua de este nivel. Este es un cilindro transparente, puede ser de plástico o de vidrio si quieren. De tal modo que nos permita ver el interior, porque aquí adentro, dentro del frasco, del cilindro de vidrio o de plástico, está contenido el material, el suelo. En este caso la arena. Entonces ahora aquí se coloca una malla número 200, o bien si no tiene malla 200 no interesa, pueden poner otra malla, y se pone aquí un papel filtro, papel Whatman, que se compra en el lugar donde venden estos productos, la Telchi, por donde venden Whatman, es un papel filtro. Entonces sobre eso se coloca cualquier malla, de tal modo que cuando entre el agua por acá, no se desmorone aquí, entonces se lo fija aquí. Igualmente acá. Aquí se coloca un tapón, puede ser de goma o de corcho si quieren, y se le hace un orificio. Y a través del orificio insertamos una pequeña bombilla de tomar refresco. Y luego, esto sale hasta un poco más arriba. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Entonces, como el agua, estoy obligando que el agua entre por aquí, que tiene que salir por acá. El aire tiene que salir por acá. Y voy a medir la distancia que va a recorrer el agua entrando por aquí en un tiempo de 1 minuto. Entonces, lógicamente que el suelo que voy a utilizar tiene que estar previamente secado.
Entonces el agua entra por aquí y estoy controlando en tiempo de 1 minuto cuánta distancia recorre. Entonces pongo aquí una regla, algo de referencia, y voy a medir el momento en que yo sumerja este cilindro con la muestra, voy a empezar a medir cuánto tarda en recorrer esta distancia X. Con esos datos venimos aquí. Por eso, X distancia de recorrido del agua en un tiempo de 1 minuto. M es una constante relacionada con el coeficiente de permeabilidad K. M al cuadrado es igual a Z por K. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Aquí por favor está de mal escrito. K es igual a M al cuadrado sobre Z por 10 a la menos 4. Eso nos da en centímetros por segundo. Esta ecuación pónganla aquí por favor. Está mal. Es dicto. K es igual, estamos despejando de aquí, a M al cuadrado sobre Z por 10 a la menos 4. Eso nos da en centímetros por segundo. Bien, pero Z, ¿qué es? Z puede variar entre 10 y 50. Para arenas medias limosas secadas al horno, Z vale aproximadamente 20. Entonces podemos trabajar viendo qué tipo de material es. Entonces podemos variar esto de 20 de 10 a 50, puede ser un poco menos de 20, pero generalmente se utiliza 20. Entonces con eso encontramos justamente el coeficiente de permeabilidad. Z adoptamos. M al cuadrado no es más grande que M. Si hacemos una gráfica, aquí ponemos tiempo 1 minuto, ¿no es cierto? Aquí va a ser, lo agarramos acá y aquí es M. Pero M, ¿qué es en realidad? Es X al cuadrado, la distancia al cuadrado. Y tenemos ese valor de M al cuadrado. Entonces, la distancia al cuadrado, en realidad, para eso aplicamos esta fórmula. Aquí estamos respetando acá, M al cuadrado sobre Z. Esa es la prueba horizontal de capilaridad. Como ven, esto es fácil. En cualquier recipiente coloca con agua y ver encontrar un frasco, que tiene que tener orificio por ambos lados. Puede ser de plástico o de vidrio. Y una salida lo tapamos con corcho o goma y le insertamos una bombilla para que el aire salga por aquí. Entonces el agua cuando está entrando por acá, lógicamente que llena los espacios vacíos y obliga a que el aire salga por un lado, entonces sale por acá. Ese es el objetivo. Entonces, estamos midiendo la distancia que recorre el agua por 1 minuto. Bueno, eso sería en cuanto a ensayos de laboratorio. Bueno, ahora que sí. Mencionaba que se le ponía que se le ponía una malla o un papel filtro. Perdón, no le copio bien. Que mencionaba que se le ponía una malla. Ajá, sí. Es un papel filtro, se ve que si no tiene papel filtro, tranquilamente puede usar otro papel que deje pasar el agua fácilmente. El papel filtro, generalmente la marca más que todo eso se llama Wadman, ¿no? Pero ustedes ven, dicen en cualquier droguería que venden este tipo de cosas, especialmente la Telchi. Después hay una casa, la importadora San Martín, productos que traen para medicina, que eso ahí venden eso. Entonces puede comprar, usted dígale papel filtro nada más, no importa la marca. Si no tiene eso, puede poner tranquilamente un pedazo de servilleta. El objetivo es que las partículas finas no se vengan, no se caigan al frasco, nada más. Aquí. Porque si se humedece esto, si no lo pongo esa protección, se va a caer la arena suelta, porque se seca, al humedecerse se cae. El único objetivo es colocar eso. Pues estamos obligando que el agua entre por aquí. Ustedes pueden hacerlo como experiencia en su feria, y también pueden hacer el permémetro de nivel constante o de carga constante que hemos visto. Que no hay más que utilizar dos codos, un pedazo de tubo, no sé, nada más.
Y luego, lógicamente, al insertar los tubos, ¿no es cierto? Estoy hablando de este método. Es sencillo, fíjense. Esto no importa que sea el mismo diámetro que este, no pasa nada. Pongamos que sea un tubo de 4 pulgadas, un codo. Y al codo, lógicamente, le insertan un tubo. Aquí va el otro codo. Hay que tener una papel en el filtro también, con una mallita, igualmente aquí. Cosa que les permita colocar la muestra aquí internamente y pueden medir esta distancia L. Nada más. Tranquilamente se puede hacer esto en perímetro casero. Una vez en una feria hicieron los alumnos, cuando se presentaron la feria de investigación que viene en octubre, hicieron ensayos en su feria. Y también el metro, o sea, la prueba horizontal de capilaridad también pueden hacer. Son sencillos de fabricarlo. Ahora vamos a ver toda esta teoría que estamos viendo, cómo se aplica en realidad en el suelo. Por ejemplo, vamos a hablar de permeabilidad en terrenos estratificados. ¿Por qué estamos hablando de terrenos estratificados? Porque generalmente en cualquier lugar siempre los suelos están formados en estratos horizontales, ¿no es cierto? Nunca va a ser un suelo homogéneo de la misma característica, siempre hay variaciones. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a medir la permeabilidad? Entonces, la permeabilidad en terrenos estratificados generalmente en la naturaleza los suelos están dispuestos en estratos de diferentes tipos de suelos y espesores también variables, ¿no? Entonces también tiene diferentes valores de coeficiente de permeabilidad y además el flujo del agua se produce en dos direcciones, en dirección horizontal. Llegando que el flujo sea vertical. Cuando hablamos de la prueba de carga constante, también le estamos obligando que sea horizontal, en una sola dirección. Ahora que estamos hablando de la prueba horizontal de capilaridad, también estamos obligando que sea horizontal. Entonces, pero en la realidad, en la naturaleza, el flujo es en dos dimensiones, vertical y horizontal. Entonces, justamente este caso lo vamos a ver así. Entonces, para el cálculo, lógicamente, que hay que conocer primeramente las diferentes características. Aquí es un terreno estratificado, estrato 1, estrato 2, estrato 3, con diferentes tipos de suelo. Y tenemos, lógicamente, la permeabilidad en este estrato diferente, en este estrato diferente, en este estrato diferente. Y las velocidades de flujo también son diferentes. Y todo esto, en realidad, es una accidente hidráulica. Por eso estamos hablando del coeficiente de permeabilidad horizontal y coeficiente de permeabilidad vertical, en dirección vertical. Entonces, bueno, entonces existe una fórmula, ¿no es cierto?, que se hizo lo siguiente. K sub B, o sea, el coeficiente de permeabilidad vertical, en la dirección vertical, que viene a ser la sumatoria de los H sub I, o sea, de la sumatoria de todas las alturas, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato N, dividido entre la altura del estrato 1, entre el coeficiente K1, aquí un error, por favor, con H1, aquí, más la altura de esto, H2 por K sub 2, más H3 por K sub 3 hasta N. Entonces, esta ecuación se reduce en esto. K sub es igual a la sumatoria de los H sub I entre la sumatoria de H sub I dividido entre K sub I. Esta es la ecuación para calcular el coeficiente de permeabilidad en sentido vertical en suelos estratificados. Ahora, el horizontal lo mismo. Es la sumatoria de los K sub I por H sub I. Entonces estamos aquí multiplicando la permeabilidad en diferentes tipos de suelo por la altura HI, dividido entre la sumatoria de las alturas, ¿no?, de H sub I. Esto es para determinar el coeficiente de permeabilidad en sentido horizontal. Muy bien. Ahora, me olvidé, anótenlo por favor. Me olvidé colocar esta ecuación.
El coeficiente de permeabilidad promedio en suelos estratificados el coeficiente de permeabilidad promedio en suelos estratificados es igual, me olvidé colocar esa ecuación. Ya, entonces pongan K sub T, promedio, K sub T, que quiere decir coeficiente de permeabilidad a una temperatura cualquiera, es igual a raíz cuadrada de K sub H por K sub B. ¿Copiaron? Aquí falta una ecuación, por favor. Entonces, el coeficiente de permeabilidad promedio de terrenos estratificados es igual a la raíz cuadrada de K sub H por K sub B. Es que no salió en la diapositiva. ¿Notaron, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ahora, bueno, como hay en realidad aquí, igualando estas dos ecuaciones, se puede demostrar cuál de los coeficientes de permeabilidad vertical o horizontal es mayor. Fíjense lo que se está haciendo así. Para los estratos de la misma permeabilidad, considerando que la misma permeabilidad K sub 1, K sub 2, todo es igual, empleando K sub B y K sub H, igualando ambas ecuaciones, vamos a encontrar que K sub H es mayor que K sub B. Pues el coeficiente de permeabilidad horizontal es mayor que el coeficiente de permeabilidad vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que la filtración, ¿no es cierto?, o el recogido del agua en sentido horizontal es mayor que la vertical. Bien. Después de eso, una vez determinado el coeficiente de permeabilidad, podemos determinar el coeficiente de percolación. Escuchen bien esto. El coeficiente de percolación es la real medida de escurrimiento a través de los vacíos del suelo cuando la gradiente hidráulica es igual a 1. Se deberá medir el área de poros del suelo mediante una sección transversal del mismo medio. Mediante la ecuación de Darcy se puede calcular el coeficiente de percolación K sub P de la siguiente manera. Entonces, para esto, nosotros sabemos la gradiente hidráulica, tenemos que calcular el valor de N, la porosidad, sí o sí. Entonces, esto es la real medida de escurrimiento del agua en un suelo. O sea, este valor va a ser diferente para todos. Entonces, este H es diferencia de altura sobre la gradiente hidráulica, L es el tiempo que transcurre para una carga en kilómetros, que no estamos requiriendo aquí. Fíjense, ¿cómo calcular esto? Q es la descarga, ¿no es cierto?, de la velocidad, o sea, Q es igual, dijimos, ¿no es cierto?, esta es la ecuación de Darcy, Q es igual a dB sobre dt. Venimos a salir justamente la ecuación de permeabilidad que K es igual a K sub P es igual a I por A, por el área. Entonces, bueno, aquí es una demostración justamente igualando estos valores y llega a esta ecuación. El coeficiente de percolación es el coeficiente de permeabilidad dividido entre la porosidad del suelo. Entonces, E, justamente tengo que encontrar necesariamente la relación de vacíos para poder encontrar este valor. Porque E, o sea, la porosidad que viene a ser igual a E sobre 1 más E. N por K sub P, entonces aquí estamos en función, calculando en función de... La fórmula es esta, K sub P, K sobre N. Este K sub P es la permeabilidad que determinamos mediante los otros métodos, una temperatura cualquiera, dividido entre la porosidad.
La porosidad siempre expresado en decimales. Entonces, esta porosidad es esta, E1 más E, por K sub P. Ahí estamos sacando este valor. Ese es coeficiente de percolación. Bueno, ahora podemos ver en la tablita esta, fíjense, es una tabla sacada de Joseph Bobles. Por ejemplo, la grava limpia y arenas muy gruesas, que se denominan como EW, grava bien graduada, grava mal graduada, arena bien graduada y arena mal graduada. Entonces tenemos estos suelos hasta de 1 a 10, o sea, a 10 sería este valor, 10, ya. Y luego va a diseñar mezcla aquí hay un error de grava limpia y arenas limpias a gruesas, a medias y arena gruesa. Todo este campo viene hasta la -3. O sea, en realidad casi todos los materiales granulares se determinan entre 1 a la -3. 1 por 10 a la -3 centímetros segundo, con centímetros segundo. Conforme va pasando, digamos, disminuyendo las partículas, entonces, lógicamente, el coeficiente de permeabilidad va variando también. Por eso aquí, el último valor es 10 a la -9 centímetros por segundo. Por favor, aquí me olvidé colocar el centímetros por segundo. Aquí está el coeficiente de permeabilidad. Entonces, lógicamente que cuando determinamos un ensayo en laboratorio tenemos que ver más o menos, ¿no es cierto?, si se clasifica el suelo. Bueno, esa clasificación del suelo va a depender también del tamaño de la partícula y además el suelo va a depender de su compacidad para que varíe justamente el coeficiente de permeabilidad. Si el suelo está muy compacto, lógicamente su valor de permeabilidad va a ser mucho más bajo. Si está más suelto, va a ser más alto. Bien, entonces, ahora Crespo Villeras también da estos valores, es por ejemplo de centímetros segundo también, para gravas limpias, 10 a la -2 a 1 centímetros por segundo. Arenas limpias, mezclas de arena y gravas limpias de 1 a 1 por 10 a la -3. En suelos impermeables como las arcillas homogéneas bajo la zona de meteorización, fíjense, este también toma como mínimo a la -9. Por eso generalmente cuando ya estamos haciendo la prueba de permeabilidad y tarda muchos días, ¿no? Nunca van a decir que es totalmente impermeable, entonces se adopta este valor 1 por 10 a la -9. Es el valor el mínimo valor que se utiliza a la -9. Bien. Entonces eso sería en cuanto a los valores de determinar la permeabilidad. Bueno. Únicamente que estas tablas que vemos aquí son netamente, ¿cómo puedo decir?, informaciones preliminares, ¿no? Lo mejor siempre es hacer la prueba. Bueno, también, ya que no es un tema que vamos a ver, pero de repente en otras materias van a tomar en cuenta. Por ejemplo, para poder determinar la permeabilidad en sitio y ver la infiltración, se hacen ensayos en sitio. Supongamos que ustedes tienen una casa, bueno, no tienen alcantarillado sanitario y tienen que hacer un pozo ciego, un pozo absorbente. Porque todos los residuos sólidos que generan en el día, eso va a ir a una cámara séptica, ¿no es cierto? En la cámara séptica hay un proceso que actúan las bacterias, o sea, las bacterias anaeróbicas y aeróbicas, que necesitan aire para vivir,
eso consumen todo, pero todo lo que no sirve ya va abajo, y ahí están otras bacterias que son anaeróbicas, eso consumen todo lo que pueden. Casi nada, casi queda nada, en realidad. Por eso nunca hay que echar detergente a las cámaras sépticas. Pero lógicamente que el agua ya consumida por esas bacterias va a pasar a un pozo absorbente, donde todo el agua, todo el fluido que se hace pasa ahí. Entonces, eso se puede calcular. Ustedes van a hacer una galería filtrante, por ejemplo. De repente no van a poder hacer un pozo absorbente porque resulta que tienen un limo con arcilla o de un suelo de baja permeabilidad. Entonces necesitan ustedes mayor cantidad de área de absorción. Entonces para eso se determina fácilmente. Se hace un orificio, está dentro de la Organización Mundial de la Salud, tiene un abaco interesante. Se hace un orificio, si no recuerdo, 30 por 30, un cuadrado, y lo satura al suelo. Estoy hablando en el lugar donde van a hacer la galería filtrante. Lo satura en ese suelo hasta completamente saturado. Una vez que esté saturado, entonces lo colocan hasta el nivel 0 y van a controlar el tiempo que tarda en infiltrarse una cierta cantidad. Y con ese dato se entra un abaco y el abaco le va a decir cuántos metros cuadrados necesita para que su suelo absorba tantos litros por día. Un abaco bien interesante. Entonces quiere decir que, bueno, si usted tiene, digamos, una casa, pues, supongamos que tiene cuatro componentes en la familiar, los 4 componentes que produzcan, digamos, 300 litros de agua. Usted necesita 4 por 3, 12, 1.200 litros por día que va a producir de agua. Entonces, con eso usted puede saber cuánto de área de infiltración necesitan para que el agua de los 1.000 y tantos, de los 1.200 de agua que va a producir en el día, lo va a absorber el suelo, porque el suelo tiene que, entre el agua y el agua, lógicamente, que se va a ir después, ¿no? Por los poros. De ese modo se calcula la galería filtrante en terrenos donde no hay sistema de alcantarillado o cuando el suelo es muy pobre. Lo que normalmente hacen, ¿qué hace, por ejemplo, un albañil? Hacen el pozo absorbente, hacen de ladrillo y le meten la noria hasta donde hay un suelo con arena. ¿Listo? Entonces, ¿qué están haciendo? Que todo el agua servida se está yendo por el estrato de arena. Pero, ¿y si no hay arena abajo, qué pasa? Ahorita, como por el problema que tienen en Hugo, tienen un camión que pasa todos los días, creo, por el barrio, ¿no es cierto? Y están sacando las aguas servidas después de un cierto tiempo. Permanentemente están botando en camión sus aguas servidas, sus residuos sólidos. ¿Por qué? Porque no tienen sistema alcantarillado. Pero imagínense ustedes que son más pobres, digamos. No tienen esa prioridad de estar agarrando camiones cada semana o cada 15 días que los lleve todos sus desechos. Sería caro, pero en ese caso justamente se puede hacer galerías filtrantes. Lógicamente que es contaminante, porque a la final, a la larga, todas las aguas servidas que estamos produciendo, le estamos inyectando al suelo a largo plazo, eso va a ser un contaminante. Imagínense un barrio, por ejemplo, como esa zona del que estoy hablando. Producen harto, no sé cuántas familias serán. ¿Y a dónde va eso? A la larga va a llegar a los acuíferos. Y los acuíferos van a estar contaminantes de aquí un tiempo, pues no sé, esa agua no va a servir para que tomemos ni para que tomen nuestros nietos, porque están contaminando el agua. Eso no debe ocurrir. Están echándole residuos sólidos sin ningún tratamiento. Por ejemplo, si hablamos, ¿no es cierto?, de contaminación, no solamente la contaminación bacteriológica es fácil, lo puede hervir el agua y se lo toma, no pasa nada. Pero el problema es la contaminación química. Detergentes, aceites de vehículos,
algunos productos, ¿no es cierto?, que utilizan para lavar vajillas, en fin, una serie de cosas que son productos que no se degradan en poco tiempo, permanecen contaminando por muchos años. Pues dentro de poco puede estar contaminados los acuíferos en Santa Cruz. Justamente esos pocitos pequeños que se hacen en la ciudad no son buenos, porque estamos contribuyendo a la contaminación. Y después, ¿de dónde sacamos agua para tomar? Del mismo suelo. Santa Cruz ya tiene una contaminación, ya hace años que hicieron un estudio, ya tiene a 50 metros, ya está contaminado los acuíferos. Y por tanto el agua que se debe consumir tiene que estar a una profundidad mayor a de 50 metros, para que sea potable. Cosa que mucha gente no hace eso. Hay muchas casitas por ahí o algunos hoteles que utilizan agua justamente para los baños, que es agua de pequeños pozos. Pero al hacer agujero, están haciendo que el agua de contaminación superficial entre del sistema, digamos, por ejemplo, de las cámaras de inspección que ocurren en una red en la ciudad, por ejemplo, están ahí escape de fuga. Y por tanto, esa contaminación está yendo hacia los acuíferos. Ustedes han visto que otro día, creo que en el puente ahí cerca de Pillo, ¿no es cierto?, hubo un hundimiento. Ese hundimiento que fue justamente fuga de aguas hervidas. ¿Y eso a dónde ha ido esa agua? A los acuíferos. Y eso a lo largo va a tomar. No es negocio hacer pozos profundos como están haciendo ahora. Por eso, fíjense, si ustedes ven en las cooperativas, por ejemplo, yo vivo en el norte, y la cooperativa de agua, que es de Cospul, de Humberto Leye, tenemos dos redes, uno de Zabapat. De Zabapat, el agua saca de 400 metros de profundidad. Y Cospul está sacando alrededor de 200, 250 metros, ¿no? Y el costo de producción es mucho más barato. En una vivienda común no se paga más de 40, 50 bolivianos, ya con todo lo que se paga ¿cómo se llama? Porque todas las aguas servidas, el alcantarillado, en esos barrios los llevan a Zabapat y Zabapat cobra un monto X. Entonces la tarifa mínima de consumo en agua es 130 bolivianos. Pero los mismos vecinos que tienen conectados de Zabapat pagan 500, 600 bolivianos. O sea, el costo es totalmente diferente consumiendo la misma agua. Justamente uno, ¿por qué? Porque justamente están sacando agua de mucha profundidad, el mayor costo. Entonces, tienen que cobrar. Y encima están contaminando los acuíferos prematuramente. Bien. ¿Algún comentario o pregunta sobre este tema? Hola, ¿me oyen? Hola, hola. Sí, se escucha, ingeniero. Ya, disculpa que pregunte eso porque resulta que aquí tenemos una señal pésima, se baja a veces. Uno está hablando y no lo está escuchando. La señal se baja de internet. Ya, entonces entraremos a otro tema. Es esfuerzo y esfuerzo efectivo. Ya, la reacción del suelo o de la roca a los esfuerzos es el punto más importante para el proyecto de cimentaciones de estructuras, terraplenes, taludes, estructuras para sostenimiento de piedras, etc. En el suelo hay tres fases, ¿no es cierto? Ya hablamos de eso: sólido, líquido y gaseoso, que es el aire. Los sólidos son relativamente incompresibles y soportan refuerzos cortantes estáticos. El agua es relativamente incompresible
La resistencia del esfuerzo cortante es solo por la viscosidad, casi no aguanta nada de cero, es la resistencia del esfuerzo cortante. El gas es compresible y tiene poca resistencia viscosa del esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué es lo que soporta todos los esfuerzos? Es justamente la parte sólida, es lo que soporta el esfuerzo de corte. Las presiones que actúan en las masas del suelo saturadas se dividen en dos tipos. Aquellas presiones que transmiten directamente de grano a grano del suelo. Entonces, justamente ahí aparece la presión efectiva. ¿Por qué? Porque están habiendo mayor integración de grano a grano. Pero algunas partes, ¿no es cierto? Si también un suelo tiene poros. Bueno, las presiones que actúan contra el fluido que llenan los poros del mismo. Entonces, lógicamente, también tenemos una agua en los poros. Eso se llama, vamos a ver ahorita, dentro de eso se llama presión neutra, o también se llama presión intersticial. Bueno, de modo que las primeras denominan presiones intergranulares o presiones efectivas. Y todo esto es lo que soporta la parte sólida. Y la segunda, me estoy refiriendo a esto, se denominan presiones neutras o presiones neutrales o presiones de poros o presiones intersticiales, que son justamente debido a la presencia del agua en los poros del suelo. Entonces, esta separación de fuerzas en la masa del suelo es muy importante en la mecánica del suelo, ¿no? Las presiones efectivas son las únicas que explico. Supongamos que ustedes tienen un suelo, por supuesto con su peso propio, que es otra capa de suelo encima, pero soportó durante mucho tiempo. ¿Por qué pasa si yo le pongo una estructura encima? Entonces la estructura ejerce una cierta presión. Al ejercer esa presión, entonces interaccionan los granos del poro, los granos de los suelos. Entonces, a esa interacción de grano entre suelos se llama presión efectiva. Entonces, al haber, ¿no es cierto?, al soportar el esfuerzo de corte, como el aire ni el agua soportan el esfuerzo de corte, entonces, ¿qué ocurre? Va disminuyendo los poros y por tanto el agua va fluyendo, se va saliendo. Y por tanto hay incremento justamente de la presión efectiva y hay disminución del volumen del suelo. Si la presión hidrostática del agua ayudaría a soportar permanentemente, ¿no es cierto?, cuando se aplica una carga, entonces no habría asentamiento. Pero en este caso no ocurre así, sino que el agua fluye por los poros, y va saliendo poco a poco y va produciendo asentamiento. Entonces hay mayor interacción, mayor incremento de presiones efectivas, que es la causa para que se produzca justamente los asentamientos. Eso se llama presión efectiva o presiones intergranulares. Bien. Entonces aquí vemos el esfuerzo efectivo, si una carga Q, la carga Q es la presión total y Q' es la presión de la carga que va a soportar la parte sólida. Uniformemente distribuida sobre una camada de esferas iguales con espacios vacíos. Entre ellas, vamos a ver la figura 39A. No se distribuye uniformemente a través de la masa, sino un esfuerzo varía de un punto a otro dentro de cada esfera y tendrá un valor máximo. Los puntos de contacto que tienen pequeñas áreas y será mínimo en el centro de cada esfera. Entonces, aquí es una demostración que estamos haciendo aquí. Bien. Aquí que estamos haciendo. Aquí tenemos, ¿cierto?, partículas, unas esferas, digamos así, de sólidos, y tenemos un área bruta, un área A, y le estamos cargando una carga. Muy bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, aquí dice carga de granos uniformes. Carga sobre granos de suelo irregular, que en realidad ocurre esto, ¿no? Tenemos partículas de diferentes tamaños, inclusive partículas chicas, grandes, etc. Tenemos un conjunto de partículas de diferentes tamaños. Y tenemos el mismo área A, también soportando la misma carga puntual Q. Bien. ¿Qué pasa si hacemos una demostración? Supongamos esta es una celda hermética. No hermética, sino digamos hermética, sino que una caja bastante rígida, en el cual
le colocamos un muelle, un resorte metálico. Y aquí colocamos un pistón, ¿no es cierto?, para aplicar la carga, una plancha metálica, digamos, así. Entonces, cuando aplicamos la carga, lógicamente, ¿qué ocurre? Aquí va a haber la presión neutra, que es U. Entonces, en toda esta zona, ¿no es cierto?, que va a haber, entonces, el área de vacíos va a ser la mitad, y la otra mitad es la área de vacíos. Entonces, tenemos un área de vacíos debido justamente. Lo que estamos queriendo hacer es semejar con qué es lo que ocurre en el suelo. Entonces, todo lo que es sólido estaría reemplazado por muelle. Todo lo que es agua, ¿no es cierto?, aire, estaría justamente reemplazado por área de vacíos. En este caso la mitad y aquí la mitad. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Siempre que, entonces, de aquí podemos sacar que el esfuerzo efectivo sigma prima, dicen, los esfuerzos varían de acuerdo a los puntos de contacto. El esfuerzo efectivo es aquel esfuerzo que es soportado por los sólidos. El esfuerzo neutro, o también el esfuerzo intersticial, si se aplica una carga Q a un suelo o roca construida por sólidos o poros, habiendo dentro de estos últimos una presión U. Esta es presión neutra. El área de los poros en contacto con la área de vacíos, la fuerza soportará parte de la carga, que va a ser U por A sub B. Este es U, la presión neutra, multiplicado por el área de vacíos. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ser, imagínense, este tiene 10 kilos por centímetro cuadrado, multiplico por 10 kilos, que me va a dar una carga puntual. Entonces, esto lo hacemos aquí, fíjense. En función al dibujo ese que estamos viendo. Entonces, este es el Q, o sea, la carga total, ¿no? Va a ser el Q que va a soportar la parte sólida, más lo que va a soportar la presión neutra. Entonces, para que todos sean esto, ¿no es cierto?, con la misma dimensión que este, porque este es, digamos, kilos, aquí tienen kilos, pero este es kilos por centímetro cuadrado, pero si este U, pero si lo multiplico por A sub B, por el área de vacíos, entonces esto me va a quedar igualmente en kilos. Entonces, ¿qué hacemos? Q va a ser el Q sobre área de contacto. Q' también va a ser Q sobre A. Entonces, esta área, el U, que es presión neutra, que es debido al agua, entonces hago que A sub B lo divido entre A. Área aquí. Entonces, este valor se me va a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fuerza, aquí, perdón, kilos por centímetro cuadrado, y kilos por centímetro cuadrado, porque la área de vacío con el área total de contacto se va, entonces me queda otra vez presión. Entonces, en resumen, mi ecuación va a quedar así. Presión total es la carga total sobre el área total. La presión efectiva, que va a ser la presión, o sea, la carga sobre el área de los sólidos, más la presión neutra, más la presión que hace el esfuerzo internamente en los poros del suelo. Esto se hace 1. Esta relación de 1 lo vamos a llamar N, como aquí. Por ejemplo, esta relación de área de vacío sobre área total, en hormigón se considera 0,5 a 0,75. En soca fracturada, esa relación es 0,75 a 1. En soca porosa, 0,75 a 1. En mármol y granito se lo dice 0,5. Pero en suelos, este valor se considera 1. Por eso nosotros directamente lo ponemos así. Después escribimos así. Sigma es igual a sigma prima más U. Entonces de aquí despejamos. Esta es presión total. Presión total es la presión efectiva más la presión neutra. Si quiero calcular presión efectiva, entonces va a ser presión efectiva, sigma prima va a ser igual a la presión total menos la presión neutra. Eso va a quedar nuestra ecuación. Esta ecuación fue establecida por Terzaghi, entonces se llama la ecuación del esfuerzo efectivo. Pero hay que despejarlo aquí. Este sigma prima es el esfuerzo efectivo, este es el esfuerzo total. Bien, ¿tenemos tiempo? Pues vamos a ver este caso. Fíjense, un problema que está resuelto para ilustrar. Se hizo una excavación cerca de un río, en un suelo
de arcilla debajo de la cual se encuentra un chapo de arena. La arcilla pesa, o sea, su peso específico es 1920 kilos por metro cúbico y es prácticamente impermeable comparada con la arena. La excavación se realizó con un cucharón de almeja, o sea era una superficie, ¿no es cierto? Luego con un aparato, con una excavadora, el cucharón de almeja se llama como un balde estirado por un cable y aprieta la mandíbula y saca tierra. Es cucharón de almeja. Ahora, antiguamente eran con cable. Ahora ya vienen inclusive hidráulicos. Hidráulicamente cierra la mandíbula y excava. Es un cucharón de almeja. Entonces, y el agujero se mantuvo casi lleno durante la excavación y después se sacó el agua por bombeo. La arcilla del fondo de la excavación se levantó repentinamente y estalló. Entonces, esta figura es esta. La pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Y qué elevación tenía el agua cuando se produjo este fenómeno? Esa es la pregunta. Pues fíjense, aquí tenemos, inicialmente el suelo estaba aquí, así. Después se hizo la excavación. Y quedó la excavación así. En el momento de la excavación, el nivel de agua se mantuvo constante aquí, este nivel. Entonces aquí tenemos 6 metros desde aquí. Aquí tenemos arena y aquí tenemos arcilla. El peso específico de la arcilla es 1920 kilos por metro cúbico. Y aquí de aquí a acá tenemos 750. Muy bien. Entonces el agua estaba a 6 metros. Aquí está el nivel de agua. Entonces inicialmente se mantuvo así. Y se hizo el agujero de esta forma. Entonces de acá, desde el nivel de agua hasta aquí se hizo de 450 metros de perforación. Hasta aquí. Y aquí quedaba todavía 1,50 sin excavar. Esa condición quedó inicialmente cuando se hace este agujero. Pues justamente esto vamos a calcular. Al comenzar la excavación, el esfuerzo vertical en el plano de separación entre la arcilla y la arena, que estoy hablando en este plano, quedó así, 750 por 1920. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando excavé, quedó, de aquí tenía 750 inicialmente, antes que excavé, esto era 750 por el peso específico. Me da 14.400 kilos por metro cuadrado, la presión. Y la presión neutra, porque ya tenía agua, pues que me quedó de esta altura del agua, que es 6 metros, por el peso específico del agua, que es 1.000 kilos por metro cúbico. Entonces me queda 6.000. Entonces aplico aquí la fórmula de la presión efectiva. Presión total menos la presión neutra. Entonces la presión total era ¿cuánto? Era 14.400, ¿no? 14.400. Aquí le falta un cero, por favor. Es 14.400 menos la presión neutra. Estoy aplicando esta fórmula. Entonces me queda 8.400 kilos por metro cuadrado. Inicialmente, como estaba el suelo sin que haga la excavación. Después de que excavé, ¿no? Calculo otra vez. Entonces, la presión efectiva, después que excavé, que quedó justamente 1.50, que me quedó de aquí, que es esto de acá, por 1920, más el peso del agua. De aquí a acá es 450 multiplicado por 1000, es el peso del agua. Entonces, sumando todo eso me sale 2.880 más 4.500 me sale 7.380 kilos por metro cuadrado. Pero, como el nivel de agua está aquí, entonces el peso está influyendo en esto, ¿no es cierto? Pero acá la presión neutra sigue lo mismo, porque no me está variando la altura. Entonces, 1.000 por 6, 6.000. Entonces, mi presión efectiva va a ser presión total menos la presión neutra, me va a quedar 1.380 kilos por metro cuadrado. Muy bien. Ahora dicen, ¿no es cierto? Después de bombear, o sea que este nivel lo estoy agarrando con una bomba, estoy sacando agua. Entonces va a bajar el peso del agua, que está impidiendo de que estas presiones de aquí empujen y aquí tengan que bombearse y reventar.
Entonces estoy bombeando, entonces voy aquí, lógicamente se hace por tanteo, ¿sí? Pero vamos a suponer ya que hemos bajado el agua a 1,40 metros, a partir de aquí. Entonces, en ese momento el esfuerzo vertical que va a quedar 1,50 por 1920, que es el peso específico de acá de este suelo, que no se ha alterado nada, más, sacando de 4,50 menos 1,20, va a quedar 3,10, porque este se va a jugar por acá. Entonces tengo 3,10 multiplicado por el peso específico del agua, me queda 5.980 kilos por metro cuadrado. Esa es la presión efectiva. Aquí pongan sigma prima, por favor. Aquí, no, es presión total, perdón, presión total está bien. Ahora calculamos la presión neutra para que sea efectiva, para aplicar esta fórmula. Presión neutra sigue siendo lo mismo porque esta altura no varió. El nivel de agua siempre se mantuvo, entonces hay una presión queriendo subir el agua para arriba. Entonces eso me queda justamente negativo, menos 20. 5.980 menos 6.000 me dan menos 20 kilos por metro cuadrado. Bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Entonces resulta que esta presión del agua que estaba queriendo aquí, entonces no contrarresta la presión que está aquí, y por tanto este suelo se va a hacer un promontorio acá y luego va a reventar, y otra vez el mismo lugar, por esta altura de aquí, para entender a llegar a este mismo lugar. Este fenómeno ocurre siempre, fíjense ustedes alguna vez, o les va a pasar cuando trabajen. A mí me ocurrió eso. Estábamos haciendo antes me dedicaba a la parte de construcción, entonces resulta que me dieron un trabajo de cambiar un trecho de un enlosetado. Y bueno, sacamos las losetas y todo lo demás, y bueno, sacamos inclusive para cambiar el material porque estaba mal compactado, todo lo demás. En ese momento no había agua, en el tipo 6:30 de la tarde nos fuimos a dormir. Al día siguiente volvimos, pero en la laguna. No había llovido, pero sin embargo apareció agua. ¿Y qué es lo que pasó? Justamente esto. Entonces, lógicamente que donde se hizo la excavación, siempre por cuestiones, digamos, de la presión atmosférica, todo, ¿no es cierto? Esto inicialmente no lo vamos a ver, pero resulta que después aparece el empuje que del agua que está un poco más arriba, empieza a aparecer presiones de abajo hacia arriba. Entonces es el momento en que esto ya no soporta más el suelo, revienta y llega, se pone al nivel que estaba en la zona de daño. Ahí se hace la laguna. Frecuente eso cuando hacen excavaciones para sótanos igual. El día siguiente llegan cuando se dan cuenta está lleno de agua. Pero ¿qué ha pasado? Justamente cuando está excavando por el equilibrio de presiones, ¿no es cierto? Esto va bajando, no pasa nada. No hay agua en ese momento. Pero al día siguiente seguro que va a haber agua. Eso es lo que ocurrió aquí. Entonces la presión efectiva no soportó este suelo, que la presión efectiva, que es la parte sólida, no soportó y la presión neutra fue más grande y por tanto se inundó de nuevo. Eso es lo que pasó aquí. Por eso da negativo, menos 20. Por eso cuando hacen zanjas para tendido de tuberías, por ejemplo, estaban felices a dormir en su casa, al día siguiente llegan todo el canal está con agua. ¿Qué ha pasado? Justamente la presión neutra fue más grande que la presión efectiva, no le soporta el esfuerzo de corte. Se fue abajo, que parece agua. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, si no hubiera presión efectiva, ¿no es cierto? Si no incrementaría la presión efectiva, entonces el suelo estaría con la misma cantidad de poros, por tanto su volumen no cambiaría. Pero el momento en que aplicamos la carga, inclusive nosotros estamos aumentando la interacción entre granos y por tanto va a disminuir la relación de poros, o sea, perdón, va a disminuir la cantidad de poros y por consiguiente va a haber mayor interacción entre granos y va a haber un cambio volumétrico. Ese cambio volumétrico es lo que produce asentamientos. Si no hay cambio de volumen, no cambia nada. Eso es lo que es siempre. Cuando calculemos, por ejemplo, el asentamiento de un suelo por consolidación, siempre vamos a calcular la presión efectiva. La presión efectiva, lo voy a repetir,
la presión total menos la presión neutra. Ahora, si no quieren utilizar esto, calcular directamente la presión efectiva, entonces aquí tendrían que calcular con gamma sumergido. Gamma sumergido multiplicado por su altura le da directamente la efectiva. Ya no quitan esto. ¿No? Un ejemplo, cuando hagamos el ejercicio de aplicación vamos a ver eso. Bueno, ese sería entonces el tema 9. No sé si tienen preguntas. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Sí. Con respecto al ejemplo que nos dio, que después se hizo una laguna al día siguiente, eso iba a ser recurrente, ¿no? O sea, el nivel del agua en cada llovida, o sea, se iba a reponer el acuífero que había abajo y de vuelta iba a volver a subir por más que lo vaciemos, ¿no? Claro, cuando alguna carga ya que está aquí, digamos, aumenta el soporte al empuje que está produciendo el agua, entonces no pasa nada. Pero el problema es cuando ustedes, supongo, generalmente cuando es una excavación, ahí va a ver que el nivel de agua en la parte lateral está más arriba y aquí no hay agua, no aparece. Por cuestiones de presiones atmosféricas, qué sé yo, está equilibrado. Entonces, bueno, uno se va feliz, pues no contento porque no hay nada. Pero llega el día siguiente, el esfuerzo neutro, ¿no es cierto?, fue creciendo, entonces el esfuerzo efectivo que estaba soportando el esfuerzo de corte, ya no hay que resiste y por tanto se llena de agua. Llega al nivel donde estaba en la parte aledaña, inclusive un poquito más alto todavía, porque el nivel estático va a subir un poco más alto. Si yo tengo el nivel freático, supongamos aquí, entonces cuando yo haga excavación acá, va a subir el nivel de agua por acá, que se llama presión estática. Perdón, nivel estático. Y si yo le pongo una bomba, ¿qué va a pasar? La bomba lo voy a bajar hasta acá, ¿no es cierto? Y eso se lleva a nivel dinámico, porque con la bomba estoy bajando es nivel dinámico. Pero dejo de bombear, el nivel de agua se va a subir un poco más arriba. Justamente por esta misma razón, cuando hacen una excavación, se colocan tubos piezométricos. Les voy a dar una tarea, pero a ver si no se cansan conmigo. Una tarea, por ejemplo, hay varias formas de hacerlo. Hay diferentes modelos de piezómetros, inclusive hay computarizados. Justamente los piezómetros se utilizan en las represas, se utilizan en mantenimiento de canales, en planchadas, donde hay maquinaria, qué sé yo, para ver el efecto del nivel de agua cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Entonces los niveles suben. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, digamos que yo inicialmente hago un estudio, le voy a encontrar su nivel de agua, pues, supongamos por esta parte, digamos. Muy bien, llego a nivel freático tanto. Entonces mi sótano va a ser, digamos, qué sé yo, pongamos números. Voy a decir, el nivel freático está a 5 metros. Pero yo tengo que cavar para mi sótano de repente hasta 4 metros. Muy bien, me permite cavar. Pero después de repente, ¿no es cierto?, al día siguiente vuelvo después de haber hecho la excavación y voy a encontrar agua aquí. O algunas veces en el momento de seguir excavando aparece agua. ¿Por qué? Porque es un desequilibrio. El confinamiento se lo sacó y por tanto esas presiones neutras del agua suben arriba y entonces resulta que inunda esta zona. Yo tenía muchos reclamos porque digo, el nivel se encontró tanto, sin embargo cuando excavó a unos 50 o 60 centímetros más arriba y apareció agua. Es justamente por este desequilibrio de presión. Entonces, para que no ocurra cuando son edificios grandes o estructuras grandes, por ejemplo, en los edificios que están haciendo en la San Martín, la avenida San Martín, ese es un edificio que va a ser de 35 pisos, por ejemplo, después. Casi la mayoría de los edificios, ¿qué se hizo? Se colocó justamente los piezómetros para determinar, ¿no es cierto? Hace un agujero y luego se pone un tubo abajo cerrado, lógicamente, ¿no? Y luego se colocan filtros. Entonces, el agua que está ahí, por el tubo sube, entonces uno va midiendo, ¿no es cierto? Va controlando en qué tiempo subió a tal altura, en qué tiempo subió a tal altura, si llovió, a cuánto subió, y etcétera. Y cuando deja llover, cuánto baja. Es una serie, digamos, de estadísticas que se saca para poder determinar qué problemas puede tener el sótano. Porque hay edificios en San Martín que están haciendo de 4 niveles de sótanos. Están entrando hasta 15 metros de profundidad.
Y justamente la parte de Equipetrol es bastante particular. Encima tiene suelos residuales, cuaternarios, y abajo está el terciario. En un momento, ¿no es cierto?, en que va a encontrar arena compacta, con grava, con arcilla dura, etcétera, etcétera, y no hay agua. Pero sin embargo, algunos estratos lenticulares que van por abajo aún tienen agua. O sea, son unas pequeñas que no se ve en el momento del estudio solar, a veces ni siquiera no se ve la presencia de agua, pero carga ya la lluvia, esa carga hidráulica, estoy hablando de lluvia, y resulta que esas venitas que había que hacer imperceptible, aparece agua. Y entonces ese agua, imagínense que ustedes haciendo la excavación, va a aparecer durante la excavación y también después de la construcción. Entonces para eso justamente se colocan tubos piezométricos para ver cómo es la fluctuación de niveles de agua en diferentes etapas. Pero se hace. Otro caso, por ejemplo, allá en Urubó también hay ese problema. En Urubó tenemos el suelo duro, pero en el medio de esa formación dura hay estratos lenticulares imperceptibles. Lógicamente, imagínense ustedes una torrente de lluvia que hubo, después otra cosa, estamos hablando, digamos, de situaciones extremas en épocas anteriores. De repente hubo un estratito pequeño de limo, de arena, y por ahí cuando llueve, por algún lugar de lejano, se recarga y viene el agua. Y varios sótanos han hecho por ahí, resulta que después de ya estar viviendo, aparecieron aguas por la pared de la cocina. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Justamente es problema, digamos, de una formación dura, pero con estratos permeables. Y no solamente ocurre en suelos, también en rocas. Por ejemplo, hay rocas, ¿no es cierto?, que tienen pliegues inclinados, no siempre va a ser horizontal, como uno cree, ¿no es cierto?, que los estratos de rocas así sean, por horizontal no, tienen inclinaciones. Y justamente en esas inclinaciones, por diferentes situaciones geológicas, aparecen estratos permeables, limo o limo con arena. Y cuando llueve, por ahí aparece el agua. Por eso ocurre que cuando hay túneles o cuando hay caminos, se van a fijar ustedes, en este camino nuevo que va a Cochabamba, por Chapare, en algunas zonas después de medir días se está saliendo agua por las rocas, medio de las rocas. ¿Qué ha pasado ahí? Justamente hay, entre pliegues de las rocas, hay un estrato lenticular permeable y de ahí sale agua. Entonces, eso ocurre en suelos. Por eso, cuando se hace una estructura, como en este caso, como están haciendo edificios grandes acá, entonces hay que medir los niveles, la fluctuación de niveles con tubos piezométricos. Hay que colocar. Lamentablemente, casi la mayoría no hace, pero ellos se vieron obligados a hacer porque han tenido problemas de excavación. Debería hacer eso. En todas las represas se tiene que hacer. ¿Qué pasa si usted está embalsando agua? De repente las presiones mismas del agua, ¿no es cierto?, van a hacer que el agua ascienda hasta arriba. Lo voy a buscar el otro día, lo estaba viendo. Hay un fenómeno que pasó, o sea, ha sido una de las desgracias más grandes que ocurrió en una represa justamente en Italia. Tenían piezómetros para controlar los niveles y dijeron, no, debe estar equivocado, algo pasó en la sala de máquinas, ¿no es cierto? No le hicieron caso. Resulta que se estaba desplazando y la lluvia había sido tan grande, ¿no es cierto?, que apareció los niveles de presión intersticiales eran tan altos que el nivel en los piezómetros se subió y no le hicieron caso. Y de repente hubo un derrumbe lateral en la represa y causó un mini tsunami con los bloques de toda la tierra que se deslizó hacia el vaso del embalse. Produjo una ola tan grande, ¿no es cierto?, que pasó sobre la represa y inundó todo el valle que había y murieron miles. Una desgracia fatal.
Y justamente ese tipo de cosas hizo que las medidas en cuanto a embalses de agua, represas, surja, y también se hicieron comisiones de investigación, todo de gracia, a veces da alerta para que se hagan estudios. Justamente en internet le voy a dar el nombre de ese fenómeno que ocurrió. Es un problema justamente por las... A veces uno nos dice, no, el agua se mantiene tal nivel y no se va a mover, mentira, por diferentes factores. Inclusive las mismas presiones laterales de repente de alguna estructura que hay también contribuye a ascender. No es nomás por eso, por ejemplo, en el edificio que han hecho de manera alta de San Martín, ha tenido problemas. Han tenido que anclar, hacer pilotes para soportar los esfuerzos, no sé, los empujes, ¿no es cierto?, que había, lo que se llama la supresión. Eso no en suelos dos. La supresión, que es un empuje que va de abajo hacia arriba. Por eso en los puentes a veces el suelo es bueno, pero sin embargo, cuando llueve una avenida máxima de agua, aparece un empuje que se llama supresión, la presión que empuja de abajo hacia arriba. Y con el caudal de agua se cae el puente. No es que el suelo haya fallado, sino que lo levantó. Los tanques que flotan después de una lluvia, también se empujan. Eso lo vamos a ver en suelo 2. Pero, de todos modos, todas estas fórmulas que le estoy dando se lo van a guardar porque es la reciben en suelo 2 y también fundaciones se va a servir de por vida. Háganlo bien sus formularios de mecánica de suelos 1. Y en suelo 2 hay fórmulas nuevas, pero pocos, pero es más ya la aplicación de suelos 1. Bien, joven, entonces quedaremos acá. Hola. Está bien. Disculpar que pregunte cada rato si me escuchan. Como le digo, tengo problemas con internet. Bueno, entonces la próxima clase continuamos con otro tema.